Hay dos grandes grupos de miedo, los que nos impiden avanzar y los que nos movilizan. Por ejemplo, un miedo que te moviliza es cuando estás yendo a hacer un mandado o caminando por la calle y de repente un perro te empieza a ladrar y te comienza a correr. Ese miedo es movilizador. En ese instante, si no corres, el perro te muerde. Por otro lado, hay un gran grupo de miedos que son muchas veces muy difíciles de reconocer, que te prohíben avanzar. Resulta que esta clase de miedos muchas veces se esconden detrás de diferentes máscaras. Hoy te voy a enseñar cuáles son los miedos que no te permiten avanzar. Soy Mauro Domínguez. Quédate hasta el final del video que tengo una sorpresa maravillosa para vos para que puedas controlar esos miedos y avanzar de forma mucho más rápida hacia tus objetivos y a tus metas. Bien, para empezar deberíamos definir qué es el miedo. Si te metes a Wikipedia, te va a aparecer que el miedo es una sensación de angustia generada por un riesgo que puede ser real o imaginario. Para empezar, la persona que puso esta definición la cargó de subjetividad, ¿sí? Las cosas que suceden son neutras, no son buenas, no son malas. Las emociones que tengamos va a depender de nuestro sistema de creencias, ¿ok? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta definición. Por otro lado, hay una definición que dice sensación de desconfianza que produce el creer que algo sucederá de manera diferente a la que se la espera. O sea, estamos hablando de las expectativas que tenemos respecto a algo. Bien, dejamos de lado estas dos definiciones y lo que vamos a hacer es hablar de los dos grandes grupos de miedos que hay. Tenemos los seres humanos. Hay dos factores. Tenemos el factor fisiológico y el factor psicológico. ¿Ok? A nivel fisiológico, esta definición te la puede dar cualquier doctor. El miedo es un conjunto de reacciones químicas que se fue desarrollando a lo largo de la evolución para que nosotros podamos sobrevivir como especie. Si no hubieran sentido miedo nuestros ancestros, nuestros antepasados, nosotros definitivamente no hubiéramos estado acá. No hay chance. ¿Por qué? Porque a uno se lo hubiera comido un león, el otro no hubiera aprendido de eso, su cuerpo no habría generado el sistema de defensa, entonces no hubiera aprendido. Y al no aprender y no sentir miedo, la próxima vez que hubiera un león cerca, le daría lo mismo. Bien, desde el lado fisiológico, a raíz de nuestras experiencias, vamos conformando nuestro sistema de creencias. Entonces, como somos nuestra memoria, lo que va a suceder es que si tenemos algún tipo de información de que podríamos correr peligro de determinada manera, ante ese eventual peligro, ahora sí, que puede ser inminente, o sea que está pasando ahora, o un recuerdo que sucedió antes, lo que sucede es que nuestra amígdala genera los neurotransmisores para que nosotros podamos sobrevivir. El neurotransmisor número uno por excelencia, que es la conocida hormona del estrés, el cortisol, es tan solo un neurotransmisor que va a la sangre en busca de azúcar, ¿sí? Para convertirlo en glucosa y que tu cerebro tenga energía de acceso rápido. Necesita tomar muchísimas decisiones en un periodo de tiempo muy corto. Por otro lado, también actúa paralelamente con la adrenalina. La adrenalina es aquel neurotransmisor que genera el cuerpo, una hormona, para que se dilaten tus vasos sanguíneos, tu corazón lata más rápido y además se acelere el ritmo respiratorio. Básicamente se despierta el instinto de fight or flight, correr o luchar, correr o volar, ¿ok? Eso es lo que sucede a nivel fisiológico. Cuando vos sentís miedo no es más que un conjunto de reacciones químicas para que puedas sobrevivir. Entonces vamos a instaurar en este mismo momento la creencia de que el miedo es bueno. ¿Por qué? Porque ayudó a todos nuestros ancestros y antepasados a sobrevivir y a vos también te ayuda a sobrevivir. Suponés que vas caminando, ¿sí? Con el celular distraído por la calle y antes de que bajes de la vereda un camión te toca bocina y vos sentís miedo. Lo que sucede es que en ese momento tu cerebro te bombardea rapidísimo con estos dos neurotransmisores para que puedas tomar más decisiones más rápido y entonces puedas reaccionar, puedas pegar un salto para atrás. Si no fuera por esos dos neurotransmisores, no podrías reaccionar de ese modo. Bien, por otro lado, que es el tema que nos importa acá, están los miedos de estado. Los miedos de estado son aquellos que muchas veces no se perciben, pero nos limitan al momento de tomar acción. Estos son los miedos a nivel psicológico. Nosotros somos nuestra memoria. Cuando nacemos sin nada. Es como si fuera el disco rígido de la computadora o del celular vacío, sin nada. Después, nuestros modelos de referencia, que son nuestros padres, nuestros mentores, los profesores de la escuela y toda la gente con la que nos rodeamos de pequeños, incluso adolescentes y de grandes, nos van metiendo cositas en nuestra bolsa de creencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien te cuenta
que le pasó algo, por ejemplo, que fue a tal barrio y le robaron, tu cerebro, como necesita agarrar información para sobrevivir, va a agarrar esa información y la va a guardar muy bien. Y si vos pasás por ese lugar, te va a decir, hey, alerta, tené cuidado que en este barrio te podrían llegar a robar. Ese miedo es en base a algún tipo de recuerdo de un factor externo de alguien. Por otro lado están las que son más fuertes, que son las vivencias propias. ¿Por qué son más fuertes estas? Es sencillo, nosotros captamos la realidad a través de nuestros 5 sentidos básicos y la filtramos por nuestro sistema de creencia. Si a la persona que le robaron hubieras sido vos, en ese barrio en particular, lo que va a suceder es que esa experiencia la vas a vivir de una forma mucho más vívida, mucho más real. ¿Por qué? Porque van a intervenir un montón de reacciones químicas dentro tuya, un montón de emociones y de sensaciones. Hay muchos tipos de memoria, pero la memoria de largo plazo, aquella que dura muchísimo más, es aquella en la que intervienen más cantidad de emociones. ¡Ah! Mis sentidos de artista marcial me quieren decir algo y no sé bien qué. Es como que quiero... ¿Qué me está pasando? No tengo control del cuerpo. ¿O no? ¿O no? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, como te decía, este video se trata de qué miedos nos impiden avanzar. En los que nos vamos a enfocar, que son los que te impiden avanzar, son los miedos de estado. El miedo de estado, como te decía, aquel que muchas veces no se percibe, pero te limita para avanzar o incluso te lo prohíbe, es aquel de que muchas veces ni siquiera te das cuenta que lo tenés, no sabes que existía. Yo en este video que te dejo acá, te cuento cómo el no saber que tenía miedos casi me mata. Número 1. Tony Robbins lo define como que uno de los mayores miedos de los seres humanos es el miedo a no ser suficiente. Y si nos ponemos a pensar detrás de cada miedo, muchas veces se encuentra el miedo a no ser suficiente, ¿sí? Si vos tenés miedo, por ejemplo, a dar un examen, si vos creyeras, la tengo re clara, la sé toda, voy a darlo de maravilla, te sentís suficiente. Sin embargo, si vos decís, tengo miedo a reprobar, en el fondo estás teniendo miedo a no ser suficiente, a no alcanzar las expectativas que vos o que otros de vos. Y ahí vamos con el punto número 2. No ser aceptado por no ser suficiente. Tenemos muchísimo miedo a ser rechazados. ¿Por qué? Esto viene antropológicamente desde que vivíamos en tribus. ¿Qué era lo que sucedía si no te aceptaban en la tribu y te echaban? Te morías. ¿Por qué? Porque había un puñado de tribus y estaban lejos una de otras y solo no sobrevivía, solamente sobrevivía aquel que estaba acompañado, que estaba en grupos. No había chance de que sobrevivieras para cazar, para generar tus alimentos. Entonces, por eso tenemos tanto miedo muchas veces a estar solos. Porque tenemos miedo a no sobrevivir. Es algo que está seteado en nuestra mente desde miles y miles de años atrás. Volviendo al ejemplo del examen. Tenés miedo a no ser suficiente por factores propios o, por ejemplo, si es por un profesor o por lo que puedan llegar a pensar mis compañeros, estás teniendo miedo a no ser aceptado por no ser suficiente. Esos son los dos mayores miedos que tenemos todos los seres humanos, ¿nos demos cuenta o no? ¿Cuál es el gran problema de los miedos de estado? Es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. O sea, tenemos tanto miedo que no nos damos cuenta que tenemos miedo. Además, estos miedos de estado son muy buenos escondiéndose detrás de máscaras para que no te des cuenta que tenés miedo, para no herir tu ego. Si te gustaría que hable sobre las máscaras del miedo, déjamelo acá en los comentarios y armo un video detalladísimo de todas las máscaras del miedo. Por ejemplo, los miedos de estado más comunes. El miedo a no ser suficiente para algo es uno, pero algo más claro, más visual. El miedo al compromiso, por ejemplo. ¿Cuál es el miedo que está detrás del compromiso? Exacto. Tenés el miedo a perder la libertad. El más grande es ese. Además tenés muchísimo miedo a involucrarte emocionalmente y salir lastimada, lastimado. Otro ejemplo del miedo de estado es el miedo a la soledad. El que tiene miedo a la soledad tiene un gran miedo a no ser suficiente para subsistir y para sobrevivir por sus propios miedos. Y tiene un gran nivel de dependencia para con los demás. Yo cuando empecé a estudiar la teoría de los miedos, que te lo cuento en este video que está acá, sí, en este, el que subí la semana pasada, te cuento cómo es que descubrí los miedos. Te voy a tirar así rápido para que entiendas. Yo no sabía que tenía miedo. ¿Por qué? Porque las sensaciones físicas del miedo, de emoción que tenía, las asimilaba con emoción, con la adrenalina esa, con placer, me daba un placer increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo decía, yo no tengo miedo a nada. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar la teoría de los miedos
y sé que es un miedo de estado, lo que sucede es que me empecé a dar cuenta que tenía un montón de miedos. Tenía muchísimo miedo al compromiso, por esto mismo que te decía. Valoro la libertad por sobre todas las cosas y tenía mucho miedo a perder mi libertad personal e individual. Además, por cuestiones del pasado que ya había sufrido, lo que sucedía era que tenía muchísimo miedo de involucrarme emocionalmente y volver a sufrir, a que se repita. Y matemáticamente, los sucesos del pasado no pueden adivinar los sucesos del futuro. Entonces, eso es imposible. Una de las herramientas que enseño en mi curso de cómo manejar los miedos es bajarlo a una hoja, tu miedo, y responderlo de forma lógica. ¿Sí? Cuando lo empezás a responder de forma lógica, empieza a perder un poco el sentido del miedo. Es maravilloso esto. Entonces, ¿qué miedos nos impiden avanzar? Los miedos de estado. Esos son los que te impiden avanzar. Lo que vamos a hacer es aprender un montón de herramientas para que vos puedas agarrar esos miedos de estado y utilizarlo para lograr tus objetivos de una forma mucho más fácil. Como te comenté al principio del video, tengo un regalo maravilloso para vos y es que voy a compartir una de las herramientas que les enseño a mis alumnos cada vez que vienen a hacer un curso para cómo gestionar los miedos, cómo controlar sus miedos para utilizarlos de forma efectiva y lograr más rápido todas sus metas. Y es crear un miedo mayor. Y ahora vos me vas a decir, pero Mauro, ¿qué me estás diciendo? ¿Agarrar un miedo y crear un miedo mayor que me potencie? No entiendo nada. Es sencillísimo. Supongamos que el miedo es un monstruo. Te voy a dar un ejemplo súper visual. Supongamos que este es un miedo, sí, este es tu miedo, tu mayor miedo. Supongamos que este es el miedo a emprender, ¿no? Como hablábamos hoy. ¿Qué te da el miedo a emprender? Y mira, tengo miedo a no saber generar los ingresos suficientes, a no tener las ganas y la motivación suficiente para ser mi propio jefe y obligarme cada día a hacer lo que tengo que hacer por más que no tenga ganas. Y todos los miedos, todos los atributos que le quieras poner a este miedo, ¿ok? Este es el miedo normal. Vamos a crear un miedo mayor, un miedo superior. Entonces, ¡cha! Creamos un miedo superior, esta carita de bueno que le gane al otro, ¿sí? Que sea mucho más grande y más pesado que el otro hasta que lo termina aplastando y se lo come, ¿sí? Se lo come y desaparece. Ok, vuela burro. ¿Cómo es esto? Al miedo más grande, al burrito, lo que haces es ponerle todas las cosas que te vas a perder si te vas continuando con el otro miedo. Entonces, por ejemplo, ¿tengo miedo a emprender? Sí, bueno. Pero ¿qué pasa si no emprendo? Si no emprendo, no voy a ser dueño de mi propio tiempo, voy a continuar trabajando en un lugar que quizás no me gusta demasiado, que quizás la gente no es la adecuada con la que me quiero relacionar todos los días. Voy a ganar siempre lo mínimo y lo mismo. Entonces le empezás a poner un montón de atributos al monstruo y vas creando cada vez un burro más grande y más grande y más grande, que se lo termina comiendo el otro miedo. Le pones todos los atributos que quieras. Yo, por ejemplo, tenía miedo a emprender, tuve mucho miedo y lo reconocí en ese momento antes de dejar mi trabajo. Y dije, bueno, ¿qué es lo que me voy a perder? Y no voy a poder viajar, voy a tener vacaciones una vez al año nada más. Sin embargo, a mí me encanta viajar, conocer personas y lugares. Dije, no voy a poder viajar, no voy a ser libre y dueño de mi tiempo. No voy a tener libertad de dinero tampoco. Voy a ganar siempre lo mínimo y lo mismo. Y empecé a meterle todos los atributos, todos los atributos que me daban muchísimo miedo y lo que me iba a perder. ¿Qué precio iba a pagar emocionalmente, financieramente, físicamente y todas esas cosas? Entonces el otro miedo es tan grande que se vuelve un miedo potenciador y te arrastra directo a tus objetivos. Bien, y ese fue el video de hoy. Si te aportó un granito de arena, no seas egoísta y mandáselo a alguna persona que le pueda llegar a servir. Es sumamente importante que aprendamos a controlar nuestros miedos y a utilizarlos para progresar en lugar de que nos frenen. Nos vemos la semana que viene.